Bueno, Luis, entonces te escuchamos, ya que tienes puesto tu power. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar un poquito del archivo arquidiocesano, ¿verdad? Que es toda una historia rica en cultura y de todo de cómo surge su creación. Pero antes de hablar del archivo, tenemos que ver la conceptualización del archivo arquidiocesano, ¿verdad? Ese es un archivo de carácter final o histórico, porque conserva permanentemente la documentación diocesana, capitular en el caso de los religiosos y parroquial, que ha sido producida o recibida por los organismos eclesiásticos de Costa Rica en el ejercicio de sus funciones administrativas desde finales del siglo XVI. Al igualmente, este archivo depende totalmente de la Cancillería de la Curia Metropolitana de San José y es una entidad al servicio de la Administración Arquidiocesana y la investigación científica y cultural. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la creación de este archivo? Bueno, su objetivo fundamental es el conservar la documentación de la forma más adecuada posible para dar el apoyo a la administración eclesiástica y así facilitar el acceso a la información por parte de todos los investigadores que llegan a hacer sus debidas consultas. Ahora bien, tenemos que hablar un poquito de la historia, de cómo surge toda la cuestión del archivo en Costa Rica. Desde la época colonial, todas las autoridades eclesiásticas establecidas en Costa Rica han presentado especial atención por la custodia de los documentos producidos o recibidos por la Iglesia durante toda su evolución institucional. Es decir, la conversación del patrimonio documental de la Iglesia costarricense tiene inicios en la época del Obispado de Nicaragua y Costa Rica, cuando el 27 de septiembre de 1565 el rey Felipe II ratifica en el cargo de vicario general de la provincia de Costa Rica al padre Juan de Estrada Rábago en la ciudad de Cartago, que actualmente en ese tiempo era la provincia de nuestro país. Sin embargo, este sacerdote inicia los primeros registros sacramentales, pero esta información junto con otros documentos administrativos de la Vicaría Foránea de Cartago del siglo XVI se perdieron, ya sea por la calidad del papel, que era bastante malita en ese tiempo, o bien por la humedad del clima que deterioraba los documentos. Ahora, en el año 1593 se tiene el referente de un acta de la reunión de mayordomos y diputados de las cofradías de la Limpia Concepción, del Santísimo Sacramento y Santa Veracruz, efectuada el 6 de junio de 1593 en Cartago. Es decir, eso es lo único que se conserva de ese tiempo y se tiene un primer registro de los bautizos que inician en 1594 en Cartago propiamente. Ahora, tenemos que hablar del 28 de febrero de 1850, ¿verdad? Cuando Costa Rica se erigía como diócesis de San José, perdón, como la diócesis de San José en Costa Rica, y 2 años después empieza toda su labor administrativa diocesana con la formación de la curia eclesiástica, ¿verdad? Y se hace el traslado del archivo de la Vicaría Foránea de Cartago hacia San José en octubre de 1852, en donde los primeros actos del gobierno surgen por el primer obispo, Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, que lo vemos en la imagen de la izquierda. Luego, con el segundo obispo de Costa Rica, que es el que vemos a la derecha, Monseñor Bernardo Augusto Til asume el episcopado en 1880 y su interés por toda la historia eclesiástica lo impulsó a organizar el archivo, pero previamente pensó en asignarle un local propio. Y esto fue posible con la construcción del Palacio Episcopal que se encuentra actualmente al costado sur de la catedral, para ubicar en él su residencia y todas las oficinas del gobierno eclesiástico que hasta entonces, en su momento, eran alquiladas. De esta forma, después, en 1887, fue posible comenzar la tarea de arreglarlos y el acervo documental se empezó a enriquecer con muchos legados y libros de partidas antiguas que Monseñor Bernardo Augusto Til recogía durante todas sus visitas canónicas en las diferentes parroquias. Pero, sin embargo, es como un señor, Juan Gaspar Stork, que llega a ser el tercer obispo de Costa Rica, con su pasión por todos los estudios históricos, ¿verdad? Empieza a salvaguardar los documentos
sobre los diferentes asuntos diocesanos, propiciando ya como tal la consolidación del archivo arquidiocesano de la Iglesia costarricense, es decir, empieza a darle una estructura más formal al archivo. Entonces, con la erección de la provincia eclesiástica de Costa Rica en 1921, se creó el arzobispado de San José, luego el obispado de La Alajuela y el vicariato apostólico de Limón, y a partir de ese año, el archivo se convirtió en el archivo del arzobispado josefino, donde los arzobispos, Monseñor Rafael Otón, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Monseñor Rubén Odio, Carlos Humberto Rodríguez y Monseñor Román Arrieta, así como todos sus vicarios generales y cancilleres, han tenido la disposición de ir guardando con mucho cuidado y procurar la ordenación sistemática de todos los documentos con valor científico y cultural. Ahora, desde 1960, a raíz de todas las solicitudes de información por parte de los historiadores y genealogistas, el archivo inicia un proceso de apertura en forma discreta y paulatina. Antes no se tenía un acceso y ya poco a poco, debido a tanta demanda que se hace en las investigaciones, se empieza a dar acceso paso a pasito, ¿verdad?, para las investigaciones. Y en 1983 se empieza el proceso de organización como tal del archivo con la aplicación de criterios técnicos y científicos propios de la archivística. Y con ello han sido fundamentales la propuesta de la tesis presentada por el señor José Bernal Rivas, así como la permanente asesoría del licenciado Eduardo Fournier García y la contratación de profesionales para las distintas funciones archivísticas y la colaboración de un gran número de voluntarios que empezaron a surgir en su momento. Todo ello permitiendo darle una mayor apertura de organización y fortalecimiento al archivo con el respaldo en su momento del gobierno de la República de Costa Rica a partir de la ley 6.475 decretada en septiembre de 1980, donde se autoriza al Poder Ejecutivo a dotar de una subvención al archivo para que se cuente con el personal capacitado que pueda efectuar toda la organización técnica y mantenga el archivo abierto al público en su momento. Y a partir de octubre de 1996 hasta esa fecha se empieza a estudiar formalmente el proyecto para dotar de un edificio específico al Archivo Histórico Arquidiocesano de San José, que es el que estamos viendo actualmente en la pantalla, ¿verdad? Y el archivo se traslada justificando varias razones, ¿verdad? Porque algunos factores como la altísima contaminación del área que se da en San José y la inadecuada ventilación del local atentaba contra la óptima conservación del documento. Además, había elementos que demostraban la clara insuficiencia del espacio físico. Por ejemplo, ese edificio que estamos viendo estaba limitado por el crecimiento documental y la sala de consulta no estaba separada del área administrativa. Entonces, por otra parte, el peso de la documentación, de la estantería, el mobiliario y los equipos que se tenían en su momento hacía peligrar el soporte estructural del edificio que albergaba las oficinas de la Curia Metropolitana. Entonces, todos estos aspectos condujeron a la escogencia de un local ubicado junto al templo de la Preciosísima Sangre, ¿verdad?, de Cristo, más conocido como la Iglesia de las Ánimas, que es esta que estamos viendo actualmente en la pantalla. En la parte izquierda se encuentra la iglesia y al costado derecho se encuentran actualmente las instalaciones del archivo arquidiocesano como tal, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos conducen a la escogencia de ese edificio. Más sin embargo, este edificio se inaugura y se empieza a habilitar para las investigaciones hasta el año 2001, ¿verdad?, cuando se hace como un edificio anexo de la Curia Metropolitana, donde se desarrollará una nueva etapa al Archivo Arquidiocesano de San José. Entonces, ya se considera el archivo como una fuente histórica, ¿verdad? El archivo eclesiástico, podemos decir, es el más importante de la Iglesia Católica costarricense porque reúne, conserva, organiza, selecciona, administra y facilita toda la documentación que la Iglesia ha recopilado en toda su historia aquí en Costa Rica, ¿verdad?, desde finales del siglo XVI.
siendo una documentación que es útil para la historia eclesiástica, social, política, económica, ¿verdad?, del país, como para los estudios de carácter demográfico, como la natalidad, la nupcialidad y la mortalidad en el área genealógico, en el área étnica, antropológica, sociológica, psicológica, biológica, educativa, política, jurídica y estadístico. Y entre otros, el patrimonio documental ha adquirido un valor científico y su conservación tiene carácter permanente. Y dentro del archivo sobresalen trabajos que son de más demanda en su investigación, como por ejemplo la genética, permitiendo el estudio y el desarrollo de la medicina, como por ejemplo en los casos de enfermedades hereditarias que se daban cierto tiempo aquí en Costa Rica, ¿verdad? En el área del mestizaje, que posibilita toda la comprensión del proceso socioracial o étnico del ser costarricense. Trabajos demográficos permitiendo conocer, entre otros aspectos, la evolución de las poblaciones, así como sus tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad. En la vida cotidiana, que aquí es algo bastante relevante, porque es un área que se interesa en temas como el papel de la mujer en la sociedad, el matrimonio y la vida familiar y algunos sectores marginados que se tenían en su momento y que actualmente se tienen, ¿verdad? Y uno de los trabajos que más sobresale, y es uno de los que más investigan en el archivo, es la genealogía, ¿verdad? Siendo un campo de investigación que agrupa todo el mayor número de usuarios que visitan el archivo, ¿verdad? Comúnmente usted va a hacer una consulta y siempre va a haber una, dos, tres personas, ¿verdad?, que empiezan a hablar sobre la genealogía y comúnmente es un tema de investigación que surge con mayor facilidad. Entonces, ¿cuáles son las funciones actuales del archivo? Bueno, reunir. ¿Por qué reunir? Porque mediante la transferencia o la centralización, los documentos con valor científico, cultural, desde las oficinas, instituciones productoras de la documentación, así como las oficinas de la Curia Metropolitana, parroquias y otras instituciones arquidiocesanas, reúnen toda esa documentación y se tiene una mayor amplitud para investigaciones. Una segunda función es el seleccionar. Se selecciona toda la documentación con valor científico, cultural, de acuerdo con los criterios administrativos anteriormente mencionados, como los jurídicos, científicos, archivísticos, a fin de conservarla permanentemente, ¿verdad? Y el archivo conserva, una de sus funciones es conservar todos los documentos de la forma más adecuada posible, mantenerlos en buen estado, tomar las medidas correspondientes para su mejor utilización y presentación, ¿verdad? Actualmente, para consultar el archivo, igual como en la Biblioteca Nacional y en otras instancias donde se puede hacer investigaciones, así como el Archivo Nacional de Costa Rica, ¿verdad?, que se piden ciertos implementos para hacer las investigaciones necesarias. Por ejemplo, no se pueden tomar fotos con flash, ¿verdad?, porque se va dañando ahí la estructura, se tiene que utilizar guantes, en algunos casos se utilizan algunas pinzas, ¿verdad?, y ciertos protocolos que hay que cumplir con ellos. Organizar la documentación de acuerdo con las técnicas y metodologías archivísticas, esto en clasificar y ordenar los documentos. Y aquí me detengo un poco en la parte de organizar porque el archivo arquidiocesano se ha tenido que reorganizar con todo este asunto, ¿verdad?, la pandemia que ha afectado desde 2020 hasta la actualidad, ¿verdad? Ahora el acceso es muy, muy, muy restringido, ¿verdad? El canal de comunicación inclusive ha sido un poco lento, ¿verdad?, porque se tiene que enviar un correo electrónico, ¿verdad?, solicitando el uso de la sala y comúnmente ahí te dicen, hay 3 días hábiles para responder al correo y cuando ya te responden te dan la cita como para una semana después, ¿verdad? Y para hacer revisión de ese material tienen su propia organización. Por ejemplo, yo me encontraba este tiempo haciendo una investigación de ordenaciones sacerdotales de 1916 a la actualidad en base a los ecos católicos, ¿verdad?, aquí en Costa Rica. Y, por ejemplo, si yo pedía los ecos católicos del 2019, me los traían, pero yo podía ir revisando uno por uno. Anteriormente, yo podría agarrar toda esa agrupación de periódicos, trasladarlos a la mesa de trabajo que yo tenía y ya se podía revisar. Ahora no, ahora es uno por uno, reviso, lo voy a dejar a la parte de entrega. Luego, el de describir. ¿Por qué razón? Describe todos los documentos, especialmente por medio de la confección de índices, inventarios y catálogos, e incorporar para el efecto. Perdón que interrumpa, estamos a muy pocos minutos de terminar la segunda tanda, así que para terminar tu exposición, Luis,
a partir de esto que estás hablando, ¿no? De que comenzaste a explicar este punto, propongo que volvamos a entrar y tengamos una tercera reunión y también por si Ronald luego quiere decir algo. Así que con el mismo link entramos enseguida. Ah, ¿está bien? Ok, bueno, entonces habíamos quedado que dentro de las funciones del archivo, ¿verdad? Estaba el de describir, ¿verdad? Describir los documentos, especialmente por medio de la confección de índices, inventarios y catálogos, ¿verdad? Que se incorporan para el efecto, inclusive con nuevas tecnologías. Es decir, el archivo actualmente cuenta con computadoras en el cual usted puede llegar a hacer una búsqueda, ¿verdad? Para evitar toda esta cuestión de la pandemia y de todos ya los catálogos y todos los inventarios que se tenían, ya no están tan al alcance de la mano, ¿verdad? Por la cuestión de la manipulación y todo este asunto, ¿verdad? Otra de las funciones es administrar, es decir, el archivo administra todos los documentos, tanto personales como el recurso, documentación, ¿verdad? Todo el personal que se habilita para la funcionalidad del instituto, del archivo, perdón, a través de normas sobre su utilización y su servicio con respecto a planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el trabajo, los proyectos o programas. Comúnmente, antes de la pandemia, el archivo generaba ciertas actividades que se invitaba al público, ¿verdad? Pero con la pandemia, pues se vieron limitados en muchos aspectos y no se desarrolló tanto como se ha desarrollado la Biblioteca Nacional, ni se cuenta con un portal de consulta tan bien hecho como el que actualmente tiene la Biblioteca Nacional con el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿verdad? El archivo sí se ve como un poquito limitado en todo su servicio, ¿verdad? De consulta en ese lado, ¿verdad? Inclusive si se meten a la página, ¿verdad? Del archivo como tal, no hay mucho para consultar, ¿verdad? Porque es una página que todavía está en proceso de construcción, según a lo que nos indica don Pablo, que es el actual director del archivo histórico. Y una última función es el proyectar. El archivo tiene la función de proyectar a través del boletín u otras publicaciones que han generado por medio de eventuales exposiciones de documentos, la atención de visitas guiadas, que las visitas guiadas están suspendidas, y la asesoría archivística a las diferentes entidades de la iglesia. Actualmente el archivo cuenta con una exhibición que sí la foto, sí la subieron propiamente en la página, de los bustos de los obispos de Costa Rica, ¿verdad? Y una pequeña reseña histórica de cada uno, y adicionalmente cuenta con la maqueta inicial con la que se empezaron a diseñar la actual Catedral de Costa Rica, ¿verdad? Más o menos por esa línea es donde va toda la reseña histórica del archivo, ¿verdad? Y hasta la fecha, se mantiene el acceso muy restringido, ¿verdad? Sí es un poquito como complicado, ¿verdad? El poder ir y realizar una investigación según a lo que se necesita, ¿verdad? Inclusive el trabajo de las ordenaciones se ha visto un poquito limitado por el asunto de que en marzo del año pasado, cuando inició la pandemia, domingo a domingo, el Eco Católico publicaba sus ejemplares y se podía hacer consultas directamente en la Biblioteca Nacional o bien en el archivo. Pero con la pandemia, el Eco Católico dejó de publicar ejemplares a nivel físico y más bien está digitalizando de marzo hasta la actualidad todos esos ejemplares, pero ya no es tan fácil el acceso, sino que se tendría que pagar una mensualidad para poder acceder a esos ejemplares en forma digital no descargables, ¿verdad? Y el archivo actualmente no tiene una inscripción, según dice don Pablo, porque no lo consideran necesario, ¿verdad? Se hace la consulta al Eco Católico y si cualquiera que quiera consultar de marzo hacia la actualidad, incluyendo la Biblioteca Nacional, se tiene que pagar una inscripción como tal para poder hacer revisión de esos ejemplares. Entonces, como que el archivo se ha visto limitado en algunas cositas como esas, ¿verdad? Que ellos le llaman pequeñeces porque el tema de investigación de ellos o su fuerte va más que todo hacia la genealogía. Pero más o menos esto es el desarrollo histórico del archivo arquidiocesano hasta nuestra actualidad. Sí, ahora me corresponde hablar lo que es la documentación científica
Si me permiten compartir pantalla. Para, digamos, ya poder ver acá. Si es que todavía, aquí está. Entonces, le voy a pedir a Luis que mande por correo electrónico el Power, así lo subimos, ya que no lo pudimos ver en detalle. Muy bien, ¿está bien? Sí, bueno, ya es interesante ver toda la estructura, las funciones de este archivo, que aunque es un archivo eminentemente religioso por el tipo de temáticas que maneja, de fuentes que ya nos lo describió con detalle Luis, es interesante ver cómo en algunos periodos hay cierta información de carácter científico, sobre todo las ciencias naturales. Ciertamente el fuerte de ellos es los estudios genealógicos, los estudios genéticos asociados con la genealogía, sobre todo por la gran cantidad de archivos parroquiales que han recopilado, ya sea a través de libros, a través de microfilmaciones, pero también otro material que es de sumo interés para la ciencia son los libros de las visitas pastorales que comienzan en 1856. El episcopado Llorente se caracterizó al menos porque quedaron escritas muy pocos datos. De hecho, viene la época de la vacante, donde, digamos, como el país estuvo, digamos, una década sin lo que es, sin una autoridad eclesiástica, episcopal. Había lo que habían eran algunos vicarios, había también un delegado apostólico, y también, aún así, ellos realizaron visitas pastorales y comienzan a hacer descripciones, por ejemplo, muy básicas de los lugares, no solamente la parte religiosa, tampoco la cuestión climática, la cuestión geográfica, la cuestión económica, y no es sino cuando la diócesis la asume el obispo Til, procedente de Alemania, que él había ingresado al país después de que hubo un conflicto, digamos, en Ecuador, que él se traslada a Costa Rica, y vemos que ya a partir de retoma lo que son estos libros y comienza a hacer visitas por todo el país, y sobre todo le da un énfasis a aquellas zonas bastante alejadas que eran habitadas por poblaciones indígenas, como el Valle de la Estrella, Talamanca, hacia la parte del Caribe, digamos, donde residen las etnias Bribri, Cabecar, la parte sur, la parte norte, la etnia Maleku, que eso Gabriel y yo vamos a hablar un poco ya para el ecopisteme, que hemos conseguido las fuentes, y comienza a ver toda una descripción con lujo de detalles de los lugares, del clima, la producción, la economía, la sociedad, los aspectos de la geografía, de los ríos, entonces son descripciones muy ricas que tanto Til como sus secretarios iban tomando apuntes y que se mantuvieron. De hecho, el tercer tomo, que son 2 años, pero son visitas bastante extensas que atrajeron el interés de la ciencia, tan es así que Pittier las publicó en los anales del Instituto Físico Geográfico. Luego tenemos un cuarto libro y un quinto libro, que ya son el resto de las visitas, y también con esa riqueza. Y muchos de estos textos fueron sistematizados por una investigadora, Ana Isabel Herrera, que publicó, de hecho se actualizó lo que es digamos, la redacción de los mismos, sobre todo porque al utilizar directamente en el caso nuestro para la próxima presentación en Ecoepisteme, es de los textos originales donde aparecen los enmendados, los testados y esos que a veces dificultan la lectura. Ya con este libro se hace una lectura un poco más directa, pero sí hay ese interés también por conocer ese espacio geográfico, y sobre todo que el interés, como otro historiador, José Aurelio Sandí, decía que, digamos, que al Estado costarricense le interesaba toda esta actividad misionera, sobre todo de alguna forma, para reivindicar sus posiciones frente a los conflictos limítrofes que se mantenían con Nicaragua, con Colombia, porque Panamá se independiza hasta 1903, y de hecho ese es el interés también, porque al ser autoridades religiosas y nombradas desde San José, eso permitía también, en cierta medida,
ejercer la soberanía en territorios que eventualmente estaban en disputa con los países limítrofes. Y también, de hecho, hay un interés que se manifestó en una de las publicaciones de estas revistas por resolver el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Colombia, porque para lo que era la delimitación de los territorios eclesiásticos de Costa Rica y de Panamá. Sin embargo, ya tras la muerte de Till, cuando Stork asume, ya, si bien es cierto, hace visitas y hace descripciones, ya no es el mismo detalle, ya no es tanto el interés, ya hay otras instancias que asumen también la descripción de esos lugares que empiezan a ser colonizados porque la población era bastante escasa en ese momento, y de ahí se va a mantener hasta el sexto libro, que ya corresponde a la mitad del episcopado Stork y la mayor parte ya el arzobispado del obispo Castro Jiménez, del arzobispo, pero ya también no tiene como esa misma riqueza que tienen las descripciones de Till, especialmente el segundo libro de las visitas pastorales, que muchas veces son complemento de los trabajos geográficos hechos por el Instituto Físico Geográfico, los reportes también realizados por las autoridades locales que se enviaban al ministro de Gobernación, en ese caso los jefes políticos, los gobernadores provinciales, que lo hacían cada cierto tiempo y que aparecían en la Gaceta. Y también tenemos que un aspecto interesante, pero que es poco explotado, es la correspondencia del obispo Till. De hecho, la documentación de esta época está reunida en lo que se denomina los fondos antiguos, que son numerosas cajas de documentos. Luis habló un poco de la descripción, de la indexación. Ciertamente todavía este archivo le falta bastante por lo que es clasificar, y es que en esas cajas se fueron acumulando los documentos conforme fueron llegando, y perfectamente usted puede encontrarse en una caja desde la que, digamos, de denuncias contra determinado cura hasta agradecimientos y saludos en la correspondencia, pero también hay cartas que se escriben en inglés, en alemán, referentes a lo que es la labor científica del obispo Till, pero como toda esa información está dispersa a través de todas estas cajas, que la consulta a veces se vuelve bastante dificultosa porque no se sabe lo que se va a entregar, ya que no existía una clasificación, teniendo en cuenta que era, como bien lo detalló Luis, un archivo privado, que era de uso, digamos, de las autoridades eclesiásticas, y esto no es, sino hasta mediados del siglo pasado, que hay un interés por abrir, por investigar esos documentos para la historia del país, no solamente el aspecto eclesiástico, sino también el político, el cultural, inclusive, aunque a manera de anécdota, digamos, hubo un tiempo en que el archivo era, digamos, había una conserje y era quien estaba manejando este archivo, y ella daba la autorización a quien ella quería. Entonces, y hay una historiadora que en los años 70, para hacer su tesis, tuvo que recurrir a las fuentes, que digamos, para evitarse problemas con esta persona, no hizo otra cosa más que disfrazarse de monja, aunque suene un poco, digamos, anecdótico y a veces hasta cómico, pero eso revela el estado en que estaba este archivo, y no fue sino gracias a lo que es el aporte, sobre todo de las universidades, con los trabajos comunales de estudiantes, que se pudieron hacer descripciones, si no de todas las cajas, por lo menos de algunas. No sé cómo está esto, pero sí sería interesante también, porque esta documentación científica, además de que está en otros idiomas, porque Till tenía conexiones con, digamos, con científicos fuera del país, que le escribían en inglés, escribían también en alemán, por el intercambio también que había de publicaciones, sobre todo en la parte, en la parte etnológica, porque también la visita al lugar, sobre todo en los territorios habitados por poblaciones indígenas, y también se notaban algunos elementos sobre la lengua de los mismos, y que estas poblaciones, que normalmente se encontraban y se encuentran todavía en zonas que son de un difícil acceso.
Y en términos generales, podemos decir que como conclusión, tanto la Biblioteca Nacional como el Archivo Arquidiocesano han sido, digamos, aunque no es el fin de establecerse como de centros de documentación científica, han incluido documentos que son de utilidad para lo que es la investigación histórico-científica en Costa Rica. Y se nota, digamos, también que son instituciones de una de naturalezas diferentes, pero que también lo que hacen es, además de custodiar, de conservar ese patrimonio documental, la digitalización que ha emprendido el Sistema Nacional de Bibliotecas ha permitido que esté accesible en línea y que ya no haya que desgastarse, ni solicitar citas, ni autorizaciones especiales, aunque en el caso del Archivo Arquidiocesano, que digamos que va más rezagado con respecto a la Biblioteca Nacional y sobre todo por la forma en que se organizó la documentación, es un poco más, digamos, más complejo este proceso, pero ya, digamos, con la publicación, al menos de las visitas pastorales de TIL, por parte de Ana Isabel Herreras, ya es posible también tener mayor acceso a este tipo de documentos, sobre todo porque son libros que también son muy delicados a la hora de almacenarlos, por el tipo del papel, por la manipulación que hay que hacer de los mismos. Entonces se recurre a este tipo de iniciativas, sobre todo que ciertamente hay más variedad de documentación que ofrece la Biblioteca Nacional, porque comenzó, digamos, a recibir cantidad de publicaciones, tanto nacionales como procedentes del extranjero, entonces que permiten ver un poco lo que es el desarrollo de ideas científicas y también que, digamos, que enriquecen bastante, lo mismo que sobre todo lo que es el desarrollo institucional de algunas de las ciencias en el país, porque sus publicaciones se encuentran ahí, y en el caso del Archivo Arquidiocesano, que además de las visitas pastorales, a través de los estudios genealógicos, se pueden hacer conexiones también con los estudios genéticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a esta parte de los libros que pueden servir para la historia de la ciencia. Bueno, ya Luis había dicho algunas cosas interesantes sobre enfermedades, genética, etcétera. Yo quisiera preguntar justamente sobre estos datos que se conservan en los, supongo que serán los libros de parroquias o algo así, ¿no? Sobre los muertos, sobre los enfermos, sobre las relaciones de familia, ¿no? Para las genealogías. Quería saber, porque yo tengo entendido que hasta hace relativamente poco tiempo la Iglesia Católica era bastante renuente a permitir que fueran vistos estos archivos por personas ajenas a quienes serían los descendientes de los interesados, digamos, por ejemplo, los herederos. Inclusive aquí en Argentina era bastante difícil conseguir hasta para cuestiones jurídicas, por ejemplo, juicios, salvo que alguien alegara ser el heredero de alguno de los que constaban allí. Yo quisiera saber cuándo es que esto se abrió, por lo menos para el caso de este archivo arquidiocesano. Nosotros el Archivo Arquidiocesano de Buenos Aires, lamentablemente, ya casi no existe porque fue quemado en unos actos vandálicos del año 1955, de modo que se ha reconstruido en realidad posteriormente sobre la base de las copias que existían en el Vaticano, de modo que
la historia, digamos, de la apertura de este archivo ha dependido básicamente del Vaticano. Lo que hay ahora son bueno, desde 1955 no, claro, ya es nuevo, es todo original. Pero quiero decir con respecto a lo anterior que venían desde la época del Cabildo de Buenos Aires. Quisiera saber si me puedes aclarar cómo pasó eso en Costa Rica, ¿no? Es decir, cómo fue este proceso de permisión de consultas de archivos que en principio eran exclusivamente eclesiásticos y para fines eclesiásticos. Bueno, y yo le puedo contestar que, como efectivamente nos lo dijo Luis, que ya hay un interés en los años 60 de la comunidad de estudiosos, de historiadores, que este archivo se abriera. Y no fue sino ya hasta en los años 80 que ha sido esa posibilidad. De hecho, ahí comenté digamos, de esta historiadora de la Universidad de Costa Rica, esta anécdota, porque efectivamente era bastante cerrado, era, digamos, difícil, prácticamente había que tener como una conexión dentro de la iglesia para que eventualmente se pudiera, digamos, tener algún tipo de acceso. Además o que sea, el personal. No fue como en algunos otros países casi inmediatamente después del Vaticano II. Tardó Digamos que ya, más. digamos un poco más, sobre todo, digamos, había que ver un poco por, digamos, el arzobispo Rodríguez Quirós y su papel, que en esa época, digamos, fue, y desde el punto de vista, digamos, de relaciones políticas un poco más controversial, dado que él era cartujo, entonces tenía una, digamos, cierta, digamos, incluso se decía, que no era así como tan abierto hacia lo que era la recepción en sí misma del concilio. Sí fue, digamos, como en los años 80, ya bajo el arzobispado de Román Arrieta, que ya hay un intento, digamos, digamos, de hacer más accesible este archivo, lo que es la documentación. Sin embargo, lo que se hacía eran algunos estudios genealógicos, algunos estudios sobre todo que tienen que ver con historias de pueblos, de lugares, entonces, y algunos documentos se conservan aquí en este lugar. Y a propósito lo que usted dijo de herencias, es interesante porque en Costa Rica ahí también, a manera así como anécdota, hay una familia descendiente de un señor, Toribio Aguilar, que durante mucho tiempo seguido circuló un rumor de la existencia de una importante fortuna que este señor, de alguna forma, no sé cómo fue que surge la leyenda, se decía que eso se encontraba estaba custodiada en el Banco de Inglaterra. Entonces, a mediados de la década de 1990, volvió a resurgir esta información. Entonces hubo gente que se interesó y llegó a copar en masa todo lo que es el archivo, y comenzó las parroquias más antiguas del país a llegar. De hecho, el obispo Arquero de Alajuela en esa época lo que hace es que decide cerrar la consulta de las parroquias, porque efectivamente la gente estaba, digamos, con esta leyenda, y tan es así que digamos que para tratar de mentir, la propia partida de función de este señor Toribio Aguilar dice que no testó por ser pobre, no sé, pero aún así la leyenda caló en un sector de la población que se creía descendiente, y digamos que quería ver que si era descendiente o no este señor. Lamentablemente eso afectó el trabajo en sí. Después la publicación de un libro que, digamos, yo sé que en México se ha trabajado mucho este tema de la moral en los círculos eclesiásticos y eso, que a la persona, al cura encargado, le molestó, porque que era precisamente acerca de casos de ahí, y esto hizo que de casos relacionados con lo que es expedientes de acusaciones contra sacerdotes en temas, digamos, relacionados con abusos sexuales ya desde el siglo XIX. Entonces, a ese sacerdote le molestó, y hasta cierto punto se cerró, se restringió. Entonces, hubo una época en que para poder entrar había que explicar las razones de los documentos y eso. Es decir, que hay situaciones que se dan que digamos, que hacen que el acceso en ocasiones se limite, pero que en principio
la idea es que pues, mantener abierto, sobre todo en temas que no generen tanto polémica como lo que son los estudios genealógicos, la genética. En los años 90 también comienza a haber un interés por lo que son de una enfermedad del síndrome o no sé, Charcot-Marie-Troualot, no sé si es el nombre de la enfermedad, que hubo hasta un equipo extranjeros, porque efectivamente hay personas que tienen este tipo de esta enfermedad que se transmite hereditariamente, y parece ser que localizaron al ancestro común gracias a lo que son los estudios genealógicos. Y después, pero sí, y a mucha gente le interesa también ver quiénes son sus ancestros y esto, a veces por iniciativa personal, a veces también, por ejemplo, miembros de lo que es de los mormones, que a veces también ellos estudian mucho las genealogías, se les abre la puerta a ellos para que hagan sus estudios de sus propios ancestros para lo que, digamos, dentro de lo que es la importancia digamos, de sus posiciones religiosas. Y sí es cierto que hay, digamos, y sobre todo que ahora con el local actual, porque el local anterior, que era las oficinas de la misma curia metropolitana, el acceso era un poquito complicado, el espacio era muy, digamos, muy limitado, pero ahora hay una mayor sistematización, una mayor organización, pero también a veces los horarios de consulta, porque el personal es muy escaso. Entonces, y en ocasiones, digamos, también dependiendo de las actividades, de celebraciones religiosas entonces también se cierra, y a eso era que el horario era un poquito inestable. Pero sí, digamos, a veces hay que solicitar información para ver de qué tipo es, para que se pueda, digamos, tramitar, sobre todo, digamos, que los estudios que tienen que ver con actividad científica y esto, en ocasiones, digamos, no han sido objeto, sí, de tanta controversia como si, por ejemplo, de otro tipo de informaciones. Uh-huh. Gracias. Ronald, no sé, Catalina, ¿quieres decir algo? Sí quiero. Bueno, desde luego agradezco la intervención de todos los compañeros. Es de una riqueza extraordinaria los acervos que ustedes relatan. Y me interesó bueno, hay muchos elementos, pero me interesó particularmente esta cuestión de la primera, que se hizo en la primera intervención, la de Gabriel, cuando él refiere a algunos acervos sobre historia de la ciencia, y en particular menciona una revista, si entendí bien, que se llamaba El Estudiante, un periódico quincenal. Me pareció muy interesante que hubiera un periódico destinado a los estudiantes. Me pareció una labor muy encomiable, y quisiera preguntarle a Gabriel cómo fue, si se puede saber cómo fue la distribución en las escuelas, o cómo se hizo esta distribución de este periódico llamado El Estudiante. De ese periódico se ha digitalizado muy poco, y de hecho creo que tuvo una circulación únicamente por 2 años, y una circulación no, creo que era semestral, de tal forma que sí, tal vez periódicos juveniles o sobre todo enfocados en la literatura, tenemos periódicos regionales también en este archivo ya digitalizado. La circulación en el momento, la verdad no lo preciso. Ahora, si se refiere a la circulación ahorita, bueno, creo que se puede hacer, puede realizar de hecho la misma búsqueda a través de la página del CINAVI, donde se puede acceder a esta obra y este periódico. Lastimosamente sí, sucede que
a veces los archivos originales no están completos o han sufrido daños de tal forma que el propio CINAVI decide, por ejemplo en este caso con el estudiante, emitir solamente ciertas ediciones. Y bueno, particularmente este es sobre publicaciones literarias, sobre debates también de tipo cultural. No tiene un perfil político como la mayoría de periódicos, sobre todo de final del siglo XIX, de tal forma que sí, aconsejo verlo en particular por esto. Igual existen otros, por ejemplo, el repertorio americano que Ronald puede referir mejor porque lo ha trabajado recientemente. Muchas gracias. Bueno, nada más que para agregar que, dado que en esta época hay iniciativas de hacer revistas, incluso existía el Liceo Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas, que eran de las instituciones de enseñanza secundaria que surgen en esta época, que tuvieron sus revistas, pero muchas veces la circulación fue muy limitada, entonces, porque era una población estudiantil bastante pequeña, normalmente de sectores socioeconómicos medios y altos, quienes podían adquirir. Y lamentablemente muchas de estas publicaciones tenían una existencia efímera, también fuera de las instituciones educativas. Se publicaron también algunos periódicos, digamos, de gente joven, pero desaparecían muy poco tiempo. No sabemos qué fue, si tal vez ya había un desinterés, que no circulaban como debieran, o las personas que estaban encargadas abandonaban las publicaciones, y lo importante es que quedaron ahí en los acervos de la Biblioteca Nacional. Inclusive hay caso, puedo hacer un poco, digamos, por ejemplo, lo que es el boletín del Instituto Físico Geográfico, a pesar de que se dedicaba mucho a la agricultura, iba dirigido a los agricultores, entonces, pero eran aquellos agricultores que tenían capital, que tenían formas y, digamos, un tipo de educación, porque el propio Henri Pittier decía que esta publicación era de acceso muy restringido, y que igual también se sacaban determinados números y no se vendían como tuvieran, y en ocasiones se hacían intercambios hasta con instituciones similares hasta fuera del país. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Creo que ha sido realmente una reunión muy, muy interesante. Sí. Dentro de unos días estará subido al YouTube del Congreso, y les agradezco la presencia, y mañana o pasado ya daremos la información de las próximas reuniones del Congreso. Muchas gracias a todos, felicitaciones por estas exposiciones, y vamos a poner en la página el Power que acabo de recibir de Luis para que podamos verlo con más detalle. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.